Y ya estamos de regreso aquí en Mega Noticias para poner el tema sobre la mesa. Saludo con mucho gusto a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Te saludo con afecto, Lalo. Puestos para el análisis y el comentario. Gracias. Víctor, hemos vivido días de verdadero acoso, asedio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente desde que nombraron a Norma Piña como ministra presidente de la Suprema Corte y después de esta reunión que sostuvieron el Día de la Constitución, en donde la ministra pues no se levanta a aplaudirle al presidente, se genera una especie de fricción y a partir de ese momento, incluso con el nombramiento de la ministra, que por cierto la nombraron los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia y así votaron, pues no ha dejado de haber un golpeteo intenso, constante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque se habla en plural, pero lleva un mensaje dirigido a la ministra presidenta. El fin de semana, un gobernador constitucional, el del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, también su segundo de a bordo, el titular de la Secretaría de Gobierno, Cisneros Burgos, Cisneros Burgos, también la titular de la Judicatura Local, es decir, la presidenta del tribunal aquí en Veracruz, estuvieron en la Ciudad de México, armaron un templete, llevaron no sé cuántas personas, pero desde luego que era un buen número de personas allá a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para llevar ataúdes. De hecho, el secretario de Gobierno de Veracruz iba cargando uno de estos ataúdes con cruces, prácticamente enterrando a la ministra Norma Piña, Víctor, y bueno, pues esto pues encrispa aún más el ambiente dividido y polarizado que vivimos en nuestro país. Tus primeras impresiones, Vic. Sí, mi querido Lalo, tienes toda la razón. Siempre el uso de ataúdes con cruces en un país que se ha caracterizado por tantas muertes, por tantas personas desaparecidas, por tantos asesinatos y por un claro ambiente de inseguridad como es el que vivimos, porque esa es la realidad. México es un país tremendamente inseguro en muchas de las áreas, muchos de sus estados y regiones. Es un mensaje particularmente sensible y grave, porque implica el lenguaje del crimen organizado, implica el lenguaje de quien te quiere hacer daño, pero no el daño político o el daño moral, sino la muerte como tal. Eso es lo que representan los ataúdes en este país, desgraciadamente, como las ofrendas florales que luego se dejan en las puertas de algún municipio o de alguna puerta de alguna secretaría o algo, porque son claros mensajes de que la muerte va implícita. Los ataúdes también lo son, y habla del nivel de polarización que tenemos en este momento en este país, que podría tener dos lecturas. Como siempre, un país donde los puntos de vista se dividen de acuerdo a las simpatías, a las filias y a las fobias. Hay quien podría decir que estamos en nuevos tiempos, donde la división de poderes es un triunfo, es un logro, donde cada poder, como ha ocurrido ahora recientemente con la Suprema Corte de Justicia, que representa al Poder Judicial, ha mandado sus mensajes de independencia, con todo y los defectos que pudiera tener esta Suprema Corte de Justicia, que vaya que los tiene, con todo y sus excesos, con todo y sus hierros, finalmente la demostración de que existe la división de poderes que tan necesario es para el asunto de los pesos y los contrapesos en este país. Pero también hay quien lo ve del otro extremo, ¿no? Si eres en contra dirás que es una abierta agresión a una institución, a un poder, que no debería de ser tal cual, que no debería de haber confrontación entre poderes, sí respeto y respeto por las decisiones que estos tomen. Entonces, de nueva cuenta, la opinión pública y la ciudadanía es la que está en medio de esto para poder inclinar o no la balanza, porque estos son manifestaciones para ganarse el apoyo de la ciudadanía, el apoyo del ciudadano común, y poder decir, hacemos a un lado la Suprema Corte de Justicia, la ponemos en manos del pueblo o la seguimos teniendo como está, con los defectos, errores y hierros que ha tenido. Vaya situación que vive el país, Lalo.
Sí, y con un poco o con un mucho de juego a la ignorancia, porque vaya, es a todas luces inconstitucional el tema de una consulta, por ejemplo, de una consulta para ver si quieren o no quiere el pueblo decidir a través de las urnas quiénes serían los ministros de una Suprema Corte de Justicia, pero que aparte hay que decirlo así, la pregunta tiene que pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los que le dan el visto bueno a la pregunta y así se ha hecho desde las consultas que han sido pues oficiales a final de cuentas, ¿no? La del aeropuerto de Texcoco, pues esa yo la considero aparte. Pero aún así hablas de independencia, Víctor. ¿Qué independencia podría haber en Veracruz específicamente cuando la titular del Poder Judicial en el Estado acompaña al titular del Ejecutivo a una manifestación contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué independencia puede haber? Ahí está el ejemplo, ahí está un ejemplo claro de lo que es la no división de poderes y como ocurre en la mayoría de los estados de este país, o yo te diría casi en la totalidad, los poderes, en lugar de una división sensata, sana y de distancia, están superditados a los gobernadores. Entonces, flaco favor se le hace a la justicia en Veracruz cuando se prestan esos ministros a hacerle el juego al gobernador, que de por sí también hace un flaco favor a los veracruzanos, sinceramente penoso, porque sinceramente no lo veo fuera de su ámbito de Veracruz, donde también habría que hacer comentarios sobre cómo ha administrado este estado, pero en un claro mensaje de apoyo al Ejecutivo. Entonces, claro, sí estamos viviendo el mundo al revés en ese sentido y penoso. Ahora, hay que recordar que finalmente el Poder Judicial es el único de los tres poderes de los cuales sus integrantes llegan precisamente por la recomendación o por la sugerencia de, en este caso siempre del Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, senadores, quienes avalan a los ministros y los van empujando. No ocurre así con el Ejecutivo, no ocurre así con el Judicial, con el Legislativo, que de algún modo entra por la vía del voto, por la vía del sufragio, por la vía del ciudadano, que decide quién lo representa o quién no. Entonces ahí estamos en una situación que sí yo creo hay que revisar, porque también en este país hemos tenido ese problema, Lalo. Los poderes deben ser autónomos, claro, independientes también, pero deben de tener su soporte necesario para poder corregir sus muchos problemas que tienen. Los tres poderes, definitivamente, porque no hay a cuál irle. ¿Por qué? Porque esas autonomías completas nos han demostrado de que son capaces de llegar excesos, abusos, componendas, corrupción, que también existen, no hay que negarlo, están presentes. Así la situación. Claro, y no dudo que pueda haber corrupción, esto no lo estoy acusando, simplemente no lo dudo, en algunos jueces, en algunos magistrados, sí. Vaya a usar, porque no nos podemos muchas veces entender cómo, y a veces tratándolo de ver sin filias y sin fobias, Víctor, dices, a ver, es que le dieron un amparo, ya liberaron al Güero Palma, ya obtuvo un amparo Javier Duarte de Ochoa, ya le van a regresar las propiedades, y de repente dices, a ver, ¿dónde está la justicia en nuestro país? Y te pones a escarbar y resulta que puede llegar a ser el juez o puede llegar a ser un mal trabajo de la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República. El caso muy reciente, el caso de Javier Duarte de Ochoa, también de Veracruz, el juez cuando inició el juicio, el juez regañó a la fiscal, a los fiscales por llegar mal preparados a la primera audiencia. Entonces, aquí hay una combinación de malos elementos, de malas condiciones, de malas situaciones que se deben mejorar, sí, pero no a través del golpeteo. Fíjate, ese es el gran drama que vivimos en materia de impartición de justicia, mi querido Lalo, y que del cual no hemos podido encontrar dónde está el hilo conductor o dónde podemos agarrar ahora sí el problema para poderle encontrar solución. Un poder que con mucha facilidad se lava las manos, cuando sea bajo el argumento de que se está acatando la ley como está, a pie juntillas, como está escrito y como se debe de entender e interpretar, y sino un poder que también tiene la gran capacidad para poder decir, pues si hago esto es porque las otras instancias no han hecho su trabajo correcto. Es la eterna historia, ¿no? Agentes del Ministerio Público que integran malas averiguaciones, jueces que dicen, pues es que la investigación está mal integrada, ¿cómo no lo iba yo a soltar?
investigadores de ministerios públicos que a su vez le echan la culpa a los policías, que no hicieron bien su trabajo porque no documentaron la detención. La verdad es que todo ese sistema de justicia está muy plagado de corrupción, mi querido Lalo, y de infiltrados que trabajan a lo largo de la cadena para ir precisamente propiciando que esta papelería esté mal, los que dan el pitazo, los que ponen sobre aviso, los que obstaculizan los hechos. Esa es la razón por la que las fiscalías en este país no funcionan, porque, y sobre todo cuando se trata de delitos mayores en las que están involucrados gobernadores, pillos de cuello blanco, que tienen el poder y la capacidad para robar cantidades millonarias. ¿Y por qué millonarias? Pues porque eso les permite aceitar todo un sistema de corrupción que existe en este momento en todos los niveles, en donde tienes amigos y aliados que dicen, no hombre, yo ahorita pierdo el papel, obstaculizo la investigación, saboteo tal declaración y todos vamos ganando. Ese es el terrible drama que estamos viviendo en materia de justicia. Pero volviendo a la Suprema Corte de Justicia, sin quitarle o ponerle las filias o fobias de los magistrados, que las tienen por razones naturales, muchos de ellos impuestos por otros presidentes, Felipe Calderón, Peña Nieto, el propio Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hay que encontrar una figura que permita hasta cierto punto que no tengan que rendirles cuentas a los presidentes, cosa que está ocurriendo actualmente, porque incluso se le han volteado a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, también aún quedan muchas dudas y sospechas, Lalo. Claro, una cosa es quién lo propone, porque así lo establece la propia ley, así lo establece la propia Constitución, que propone una terna, el Ejecutivo Federal, y es el Senado de la República quien a través de unas evaluaciones, a través de los exámenes, bueno, pues determina pues quiénes van a jurar y rendir protesta como ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia, Víctor. Pero acá hay que deshacerse de filias, deshacerse de fobias y todo por el bien de México. El problema es que no sé si estén pensando en el bien de México. Más bien, todos están pensando a estas alturas cómo tener más poder o cómo poder tener tus cotos de poder intocables, ¿no? Leí ahí un artículo muy interesante en el que se mencionan por lo menos 15, 14 excesos de la Suprema Corte que van desde los ingresos hasta gente que se coloca en la nómina, pasando por todas las ventajas y beneficios que tienen de automóviles blindados, de jubilación, de ahorro, un mundo enorme de prestaciones, que no está mal, está bien. Si eso nos garantizara yo considero una justicia que está bien rápida también, pero se necesitan controles a todos los tres poderes. También. Así es. Querido Víctor, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un abrazo, Lalo. Buenas tardes. Gracias, Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias. Y yo le recuerdo que este tema sobre la mesa usted lo puede volver a vivir en nuestras redes sociales, también el audio a través de las distintas aplicaciones de audio en sus dispositivos móviles. El tema sobre la mesa usted lo puede volver a revivir.